El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a su programa Cuarto Poder. Un día más con ustedes a nivel nacional. Los saludamos en cada uno de los sectores de nuestro país que están pendientes de la potente Radio Globo. Junto a mis compañeros en controles, Cristian Maradiaga, Ronald López y el equipo de producción de Cuarto Poder, le damos la bienvenida. Hoy es día martes 16 de junio del año 2020. Mi nombre es Ramón Ochoa y compartimos esta tarde con un invitado para dialogar sobre temas de país, de interés nacional, lo que está sucediendo en Honduras en estos momentos, pero vamos a abordar específicamente el tema electoral. Las próximas elecciones primarias están en peligro, se llevarán a cabo, o qué intereses se juegan en estos momentos de los diferentes actores políticos. ¿Quién quiere elecciones primarias? ¿Quién no quiere elecciones primarias? A pesar del discurso de los distintos políticos de nuestro país, pues uno puede hacer sus conjeturas sobre lo que se podría cabildear entre uno u otro partido o de los intereses de cada uno de ellos, qué le conviene a los que manejan en estos momentos el poder de las distintas instituciones políticas. Recordemos que surgen varias candidaturas en estos momentos, bueno, quizás menos que en otros procesos electorales, ya que el Partido Libertad y Refundación pues presenta hasta el momento 3 precandidaturas. Se habla de 2 nada más dentro del Partido Nacional, de don Mauricio Oliva y de Nasri Juan Asfura, el actual alcalde de la capital. Don Papi a la orden, que a pesar de que se ha mencionado como precandidato a la presidencia de la República, pues ya tenemos 3 meses de no saber absolutamente nada del alcalde, así que queda en duda su participación en este próximo proceso electoral. En el Partido Liberal, quizás es el partido con mayor cantidad de precandidaturas. Hasta el momento se mencionan hasta 10, 11 precandidatos, de los cuales lo más lógico es que se van a dar uniones, alianzas entre ellos, y al final serán 2 o quizás 3, por mucho 4 fuerzas, los que disputen el poder interno de esta institución política. Es importante poder abordar desde el punto de vista, escuche lo que le voy a decir, de los intereses de cada uno de ellos, de lo que va a pasar en el próximo proceso de elecciones primarias. Vamos a dialogar con un invitado esta tarde, así que Cristian me informa cuando ya lo tengamos a través de la línea o de la videollamada. Pero antes les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación e información al alcance de su mano a través de cualquier aparato electrónico. Usted puede acceder por las distintas redes sociales, búsquenos como El Pulso o en su página web www.elpulso.hn. En la nota de este día, la titula Diario Digital El Pulso. Ya son más de 4 meses de liberado el Porky. Ajá. ¿Qué pasó con el Porky? ¿Dónde está el Porky? Es la pregunta que nos hacíamos hace ya varios meses en Honduras. Y esta crisis, mire usted, esta crisis del COVID-19 al final nos hace olvidar muchos elementos básicos en los cuales hay que indagar. Con bombos y platillos anunció el gobierno que haría todo su esfuerzo por capturar al pandillero conocido como el Porky. Se cumplieron 4 meses desde su fuga y no se tiene ninguna idea de su paradero, dejando mal paradas a las autoridades. Y es que pues esta pandemia también ha servido como excusa para muchos operadores de justicia y no actuar, no trabajar en el campo de las investigaciones de muchos actos que hay que investigar, que están pendientes y que la justicia de nuestro país tiene que trabajar. Ya hablamos de apertura inteligente, ya todos andamos en la calle, los comercios están abiertos y algunas instituciones del gobierno ya están trabajando. Por lo tanto, creemos que es tiempo de darle seguimiento a estas acciones que han dejado mucha duda en nuestro país sobre el trabajo de las autoridades y muchas conjeturas que se arman sobre el famoso Porky. ¿Dónde está el Porky? ¿Estará con vida o ya estará fuera de nuestro territorio? ¿Se confabuló con las autoridades? ¿Se escapó de verdad o hubo otra trama en este caso? Para indagar
lea Diario Digital El Pulso en su página web www.elpulso.hn y amplíe sobre esta importante nota. También somos una cortesía del Observatorio del Poder. Ya esta semana entra en funcionamiento esta importantísima, mire usted, lo importante de la información, lo importante de saber qué hacen nuestras autoridades, qué hacen los diputados específicamente, ya que ese es el objetivo del Observatorio del Poder, darle a conocer a usted que cada 4 años asiste a un proceso electoral, a poner la famosa X, y que creemos que esa es la participación popular del pueblo. A eso nos han resumido. Nosotros como población hemos cometido errores, hemos puesto a personas en esos cargos de elección popular que no tienen la capacidad, pero ya está esta plataforma disponible a partir del próximo jueves, que es su lanzamiento, pendiente de la página en Facebook, el Observatorio del Poder, de 10 de la mañana a 12 de la mañana será su lanzamiento. Ahí usted puede conocer, ampliar más de qué se trata el Observatorio del Poder. Ya puede ir descargando su app para Android. La aplicación, búsquela en Play Store como el Observatorio del Poder. Puede conocer los datos específicos de los 128 diputados al Congreso Nacional, de los 128 suplentes, cuál es la actuación que han hecho en este periodo legislativo. Han levantado por lo menos la mano, han ido a dormir, no han hecho nada. Diputados que tienen 20, 30 años de estar en ese Congreso Nacional. ¿Por qué el pueblo los elige cada 4 años? El Observatorio del Poder se lo establece con datos específicos. Así que entramos en materia esta tarde y le preguntamos a usted para que también participe. Más adelante vamos a abrir nuestras líneas telefónicas y a través de las redes sociales. Su opinión es muy importante. Nosotros escuchamos el discurso, la participación de los distintos actores políticos en este tema específico de las próximas elecciones primarias, pero queremos conocer también la postura de la población. Hay ánimo en estos momentos para hablar de elecciones. Las fechas están estipuladas, no se pueden cambiar, a menos que surjan elementos de emergencia, elementos que realmente hagan que se mueva la fecha de un proceso electoral o que incluso se anule este proceso de elecciones primarias. Dentro de 3 meses, el próximo mes de septiembre, está estipulado la fecha para la convocatoria a dichas elecciones. El Partido Nacional argumenta que sí quieren elecciones primarias. Los actores del Partido Liberal también le establecen con claridad que quieren ir a un proceso de elecciones primarias y quizás dentro del Libre, a pesar de que establezca la coordinación del partido, su coordinador, doña Xiomara Castro como candidata, los diputados, que definitivamente tenemos que ir a un proceso de elecciones primarias porque no podemos soslayar la democracia de nuestro país, no podemos prescindir de un proceso electoral, pero surgen varias conjeturas y tienen que hablar claro, y eso se lo decimos a los políticos de nuestro país. Tienen que hablar claro qué es lo que quieren. ¿Quieren elecciones o no? Y decimos esto porque hace poco más de un mes quizás, se empezó a debatir este tema. La crisis del COVID nos aisló a poder hablar de elecciones, de procesos electorales, de campañas, de organización de cuadros, pero ya cuando quizás sentimos que se acerca la fecha, empezamos a hablar de este tema. Nosotros lo hemos hecho a través de este programa también, y creo que fuimos de los primeros medios que poníamos en duda no el proceso primario, sino que el ánimo de la población, la capacidad económica de los candidatos y la capacidad económica también de aquellos distintos líderes departamentales, porque para un proceso electoral se necesita tener recursos. Si usted quiere organizar una corriente, tiene que tener recursos económicos. Y esta crisis nos va a dejar un golpe económico terrible en todos los niveles y en todos los estratos sociales. Y muchos que iniciaron desde el año pasado o que iniciaron a partir de este año a vender sus candidaturas, pues no sabemos también en qué condiciones económicas van a estar los patrocinadores, porque en política también existen padrinos que son los que financian dichas campañas políticas. Muchos de ellos empresarios, no sabemos en qué condiciones van a estar. Entonces, por eso poníamos en duda nosotros el proceso. Surgen otros rumores también de que en el Estado no van a haber recursos para financiar dicho proceso, que tiene un costo de más de 1.000 millones de lempiras, aunque creo que no sería una excusa válida, porque viendo que se aprobaron más de 80.000 millones para combatir
la crisis de la pandemia y para combatir meramente la pandemia, pues nos damos cuenta que sí hay recursos en nuestro país. Cuando miramos que se están comprando mascarillas al triple del precio de lo normal, nos damos cuenta que sí hay recursos en Honduras, pero que han sido dilapidados y que se han fugado a ciertos bolsillos, y por eso es que surgen nuevos millonarios en Honduras. Entonces, ¿por qué se va a restringir 1.000 millones, 1.300 millones, creo que anda exactamente el costo del proceso electoral primario, si Honduras tiene recursos? ¿Por qué se va a restringir un proceso democrático donde lo esencial para que un país camine, si hablamos de desarrollo, si hablamos de progreso, si hablamos de que queremos cambios, tenemos que ir a una elección? Primero la elección general del año 2000, del próximo año ya, el año 2021, que es un elemento fundamental. No podemos prescindir sin duda alguna de una elección general, pero recordemos que las fuerzas políticas mayoritarias, como el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, tienen que escoger de manera democrática a esos candidatos a cargos de elección popular que van a ir a un proceso de elecciones generales. Sería terrible si estos partidos que aglutinan más de 400.000, 500.000 votos, 800.000 votos de militancia, tendrían que acudir a una asamblea para escoger a sus candidatos, y sabemos los conflictos que se han dado en nuestro país, aduciendo que han existido fraudes electorales, no solo en las generales, sino que en las primarias, y desde hace muchos años se habla de ello. Entonces, hablamos de asambleas y podemos hablar de otros mecanismos que pueden utilizar estos partidos que no creemos que serían 100% democráticos. Por lo tanto, una elección primaria tiene que darse. Imagínese usted los conflictos para representar una alcaldía, para representar una planilla de diputados. Sería terrible y catastrófico para estas instituciones políticas por los conflictos que se podrían dar. Por ahí más fácil dentro del Partido Nacional, porque se supone que es un partido con una sola línea, donde la mayoría de su militancia son obedientes y las decisiones se toman desde arriba y el que está abajo al final obedece. Pero creo que hasta ahí dentro del Partido Nacional se daría una crispación, porque hay líderes municipales, hay líderes departamentales que quieren aspirar y saben que para poder representar un partido claramente tienen que ir a un proceso de elecciones primarias. Así que dejamos la consulta para que usted participe también esta tarde. ¿Habrán elecciones en nuestro país? ¿A quién le interesa que se den las elecciones primarias y a quién le interesa que no se den estos procesos electorales? Mire, a propósito de elecciones, que ya estamos en esa atmósfera mediática, hablando de dicho proceso, ya los que pretenden ser candidatos se están activando, están trabajando, y saben que quizás estos 3 meses en los que no han podido trabajar los ha afectado para la organización de sus estructuras políticas. Pero si hablamos dentro de 3 meses que se da la convocatoria, 2 meses después de esa convocatoria se tienen que presentar requisitos a sus instituciones políticas, las firmas, las planillas por lo menos en 150 municipios y en 10 departamentos, y los distintos cargos de partido que se tendrían que dar, aunque en Libre también se habla de elecciones primarias internas, aparte, que se darían el próximo mes de octubre, porque en noviembre vacan las autoridades, las actuales autoridades de Libre, y para que entren nuevas autoridades, coordinador, subcoordinador, coordinadores departamentales y municipales, tienen que ir a esa dinámica que quizás en teoría es muy buena, es importante dinamizar los procesos democráticos dentro de los partidos también para escoger sus autoridades, pero que tuvo muchas falencias el proceso de elecciones internas que realizó Libre el año 2016, lo volverían a hacer, según palabras de su coordinador, en el próximo mes de octubre. Entonces estamos hablando de un trabajo más próximo que hay que acelerar y que hay que poner hincapié en ello en las diferentes corrientes del Partido Libertad y Refundación. Se habla también de encuestas. Mire usted, ya se están haciendo mediciones en las distintas redes sociales, aunque yo no confío meramente en esas encuestas, mediciones o consultas que se hacen en las redes sociales, porque ahí se distorsiona. Usted puede votar 10, 50, 100 veces y si tiene un buen grupo de respuestas, pues va a salir avante en este proceso de mediciones a través del Facebook, del Twitter o de las distintas redes que se están haciendo en este momento. Pero hay firmas encuestadoras que ya están realizando sus mediciones. Y a mí me llamaba la atención, Cristian, el último cuadro que le mandé sobre la preferencia que se da en estos momentos de los partidos políticos. Hay que, a partir de ahí,
¿Cuánta militancia tienen las distintas instituciones políticas en Honduras? Un 29%, según esta encuesta de Sid Gallup, un 29% de personas simpatizan con el Partido Nacional, un 13% simpatizan con el Partido Liberal y un 7% simpatizan con Libre. Con otros partidos solo un 2%. Mire, aquí muchas personas de Libre y de la oposición se preocupan y dicen, ¿cómo es posible que el Partido Nacional esté arriba en simpatía? Yo le voy a decir algo, el Partido Nacional puede estar muy desgastado, el Partido Liberal puede estar muy desgastado, Libre puede estar muy desgastado, pero la militancia es la militancia, o sea, es aquel voto duro, que pase lo que pase dentro de su partido, van a ir a votar. Y el Partido Nacional ha aglutinado una estructura grande, tienen caudal económico y mire, han hecho un trabajo durante este tiempo que han estado en el poder para mantenerse. No crea que ellos van a querer soltar el poder así por así. Y quizás es cierto, los actos vinculados con corrupción de altos líderes, vinculados con narcotráfico en las Cortes de Estados Unidos, afecta terriblemente a este partido que en la última medición tenía un 34% y hoy aparece el Partido Nacional con un 29% de simpatizantes, o sea, de personas que irían a un proceso de elecciones primarias a votar por el Partido Nacional. Le repito, el nacionalista no va a dejar de ser nacionalista. Puede tener objeción con el que está gobernando el país en estos momentos, puede tener objeción con los distintos candidatos, pero quizás el corazón azul todavía lo tienen. Ahora mire usted, lo que pasa en el Partido Liberal, un 13% según esta encuesta de medición, de personas que simpatizan con esta institución que es la más longeva de nuestro país, casi 130 años de existencia, que definitivamente no es lo mismo, no es el mismo Partido Liberal del 2008, del 2007, del 2005, no es el mismo Partido Liberal de aquella contienda donde ganó don José Manuel Zelaya Rosales, donde ganó don Carlos Flores Facusé y donde siempre fue el Partido Liberal el partido más grande de Honduras, y cuando perdía es porque los mismos liberales se dividían o se resentían porque estaba en el gobierno que no le daba las chambas a su gente y terminaba votando el mismo liberal por los nacionalistas. Del golpe de Estado por aquí es otra historia. Y quizás no llega ni al 50% de simpatía el Partido Liberal de lo que tiene el Partido Nacional. ¿Ya está el invitado, Chris? Ok. Entonces, 13% bajó también el Partido Liberal en base a la última medición que se realizó a principios de año. Y el Partido Libre aparece ahí con un 7% de simpatía. Un partido que ha llegado hasta niveles del 15%, recordamos, en sus primeros años. Quizás ha tenido un bajón en los últimos procesos, pero creemos que un 7%, pues quizás es bajo en comparación a los otros partidos, pero denota que es una fuerza política. Mire el caso de Salvador Narrala, para que usted mire la diferencia entre simpatizante, militante y votante. Un 2% de las personas simpatizan con otros partidos y dentro de eso está el Partido en Formación Salvador de Honduras, la Nueva Ruta, el PINU, la Democracia Cristiana. Entonces usted se pregunta, ¿por qué Salvador tiene tan poquito? Si Salvador tiene la capacidad quizás él solo de conseguir 400,000 votos, es porque la gente no simpatiza con su partido, no es militante de su partido, pero sí tiene una simpatía meramente con el candidato, o sea que el hombre no tiene estructura. Salvador no tiene estructura. Ya tenemos a través de la videollamada o de la línea. Ok, perfecto. Gracias, Ronald. Ya tenemos a nuestro invitado, don Marvin Ponce. Nos acompaña esta tarde a través de la línea telefónica. Le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Don Marvin, buenas tardes. Le saluda Ramón Ochoa. Bienvenido. Y al Cuarto Poder también, y a Carlos Paz y los demás compañeros. Un placer. Gracias por atendernos. Estamos hablando del proceso electoral, don Marvin, que se avecina próximo, de las elecciones primarias, de los intereses que pueden surgir dentro de las instituciones políticas, quién quiere, quién no quiere elecciones primarias, pero quiero compartir antes con usted estas mediciones que estamos viendo sobre los distintos institutos políticos. Hay personas que no creen. ¿Usted cree que podría acercarse a una realidad esta medición donde aparece con un nivel de simpatía el Partido Libre de un 7%, 13% del Partido Liberal y un 29% del Partido Nacional? Y ojo, mire este dato interesante que aquí tienen que reflexionar todos los políticos. 49% de la población que vota no simpatiza con ninguno de estos partidos. ¿Su opinión, don Marvin?
Bueno, buenas tardes. Viendo realmente el contexto histórico que estamos viviendo, en primer lugar, un año muy atípico, el año 2020, sobre todo con esta pandemia del COVID, la situación para los políticos va a ser difícil y complicada. Entonces, estas mediciones reflejan realmente el contexto del año. Si se hicieron antes del COVID o si se hicieron durante el COVID, reflejan realmente, en primer lugar, ese 49% que la gente no quiere saber nada de política en este momento, no le interesa ningún partido político. Y confirma el voto duro del Partido Nacional y la debilidad que están los partidos tradicionales, porque la oposición, prácticamente no ha habido oposición en este gobierno, ¿vale? Lo que han habido son críticas y una apología al odio y poca construcción de ideas novedosas realmente para hacer una oposición sistemática, investigativa, y son las otras instituciones las que más bien han hecho una cierta nivel de oposición, que es el ERIC, la Iglesia Católica, el Consejo Nacional Anticorrupción, pero ya no, los partidos políticos han estado fuera del debate político en cuanto a una oposición sistemática. Pero esta oposición, que está tan diversa, nosotros cuando hablamos de oposición solo nos imaginamos a los partidos políticos, pero como lo dice usted, hay sectores que no tienen ninguna vinculación con el sector político y que hoy se han convertido en oposición, sectores sociales, sectores gremiales. De aglutinarse todos estos sectores, también con la oposición política, con ese voto independiente, que quizás gran parte de ese voto independiente está insatisfecho. Yo creo que el partido que más difícil va a tener la captación de ese voto independiente es el Partido Nacional, por el desgaste de los 10 años de gobierno que tiene. Si se conjunta, don Marvin, sería una victoria contundente en contra del partido de gobierno. Ahora la pregunta es cómo van a hacer para poder unirse, pero existe esa posibilidad. Y eso no se puede quitar del escenario, que una oposición unida es un hecho que gobernaría el país a partir del año 2022. Sí, recuerde que la oposición realmente no es fuerte, es una oposición de ONG o de algunos sectores tibios, porque la Iglesia Católica se había ausentado del debate político y del debate público. La conferencia episcopal, hasta últimamente con el tema de la MASI, es que empezó a aparecer. La Iglesia Católica había abandonado a la construcción de un reino de Dios en la tierra, y la Iglesia Evangélica ha estado en bipolar, una acompañando al gobierno y otra silenciosa. Y las ONGs, como el CNA, que es una ONG que tiene mucho dinero, entonces hace niveles de incidencia, así como ASJ también es otra ONG que tiene mucho dinero, hace muchos niveles de incidencia. Pero esa incidencia no llega a las masas. Si hubieran en esos movimientos sociales que están contra el gobierno fueran masas, no hay masas, no hay movimientos de masas, no hay sectores obreros, no hay sectores campesinos, no hay sectores de cooperativistas, no hay sectores de patronatos, de junta tiaguas, sino que son básicamente agentes interlocutores no válidos, sino que básicamente, a mi juicio, son como decíamos, intelectuales orgánicos del movimiento social, pero que viven del movimiento social a costillas de que trabajan en una ONG, y que en ese momento la ONG tiene plata, hace bulla y hace incidencia y llega a los medios de comunicación, de estudios, pero esa incidencia solo llega a cierto nivel de la clase media, y no llega a los sectores populares, que se está debatiendo en otra problemática que va más allá de la corrupción, que es básicamente el hambre, la pobreza, la exclusión, las desigualdades y la falta de oportunidades de salud y educación, la falta de una política agrícola y agraria que realmente responda a la realidad de la gente. Entonces, todo eso no ha sido planteado por los sectores sociales ni por los partidos políticos, sino básicamente el debate ha sido la corrupción y el Código Penal. Y esos temas, si bien es cierto, son importantes para mejorar la institucionalidad del país, pero no son determinantes para la vida de los pueblos. Sí, estos números, don Marvin Ponce, pueden reflejar también oportunidades dentro de estas instituciones políticas de oposición, oportunidades para nuevos liderazgos, para que surjan nuevas candidaturas, quizás con fuerza. Podemos tener incluso sorpresas políticas después de esta crisis, no sabemos. Como le hemos dicho en varios programas. En 10 años han salido 3 líderes aquí, visibles, así políticos. Uno es Narrala, el segundo es don Luis Zelaya, y la tercera es la doctora Ciudad Figueroa. En 10 años son los únicos líderes novedosos que han salido, con características de outsiders, pero desgraciadamente todos no tienen estructurado un proyecto político fuerte,
no tienen trabajo de base, no tienen estructuras, no tienen plata y no tienen realmente la capacidad de articularse en un movimiento amplio, sino que la figura, la persona es la más fuerte y no precisamente el movimiento narralista, el movimiento luisista, el movimiento de Sudapa Figueroa. Sudapa Figueroa creo que es la líder más auténtica que ha habido en los últimos tiempos, pero desgraciadamente ella empezó bien, con una plataforma de salud muy bien montada, que le dio mucha fuerza y mucha voz y ha sido la que ha movilizado mayor cantidad de gente en los últimos 5 años, por así decirlo. Superó las antorchas, superó cualquier cosa, fue un movimiento de calle, logró mover la base del pueblo hondureño. Desgraciadamente ella se articuló al circo político y eso la hizo que cayera su movimiento y ahora como se convierte en una política más. Ya no es la voz social que está, porque lo que sí hay en el pueblo es una ansiedad de resurgir un movimiento popular auténtico, renovado, con nuevos liderazgos, y eso no está ocurriendo porque Figueroa, que se pasaba por esa línea, ese movimiento de los médicos, se cruzó la línea política y ahí se estancó. Ahora hay una política más que va a pelear por el poder, pero no tiene articulado un movimiento fuerte. Entonces, todo triunfo de una coalición, de una alianza, pasa por la aduana de Libre. Si Libre no se alía con nadie va a poderle ganar al Partido Nacional. No hay desgaste en Luis Zelaya, que usted los menciona como líderes, Salvador Narrala, que podrían ser incluso la cabeza de una próxima alianza de oposición. ¿No cree usted que se han desgastado en este proceso? Ya don Salvador Narrala lleva 2 procesos electorales, a pesar de que entra como un outsider prácticamente de la política, pero ya está inmiscuido dentro de este proceso vernáculo de la política. ¿O cree que ellos todavía tengan cierta esencia a su favor del electorado para poder encabezar dicha alianza de oposición? Ajá, y máxime, como dice usted, la aduana es libre. Doña Xiomara quizás, o no doña Xiomara, sino que la militancia en su mayoría de Libre dicen, ya le cedimos a Salvador Narrala y nos falló y no le vamos a volver a ceder. Entonces, ¿cómo mira usted que se puede componer o cómo se puede dar al final un acuerdo para que alguien encabece esa alianza o que pudiera ser otro candidato también? Sí, el surgimiento de nuevos liderazgos como este señor Contreras, por ejemplo, que después de una huelga de hambre, de luchar por el tema de la energía, se tiró al tema de la candidatura política, pues él no deja de ser un buen hombre, ¿va? Lo único que no tiene de nada, ¿va? Que lo respalde ni un recorrido que lo respalde. Entonces, don Luis Zelaya se desgastó en la última elección, porque sí que Villeda, que era más débil, sacó 826,000 votos y Luis Zelaya lo sacó 400,000 votos de un partido histórico como el Partido Liberal. Entonces, desde ahí se desgastó Luis Zelaya. Y de ahí Luis Zelaya, al mantener dividido el partido y con el desgaste que se dio con el conflicto familiar con su mamá y con sus hermanos, su liderazgo no ha vuelto a crecer. Entonces, nadie le va a apostar a Luis Zelaya ni en una alianza. Luis Zelaya sería solamente parte de una alianza, pero no sería el protagonista. Ahora, el que no se ha desgastado, a pesar de todo, es Narrala. Todas las mediciones que usted mira, Narrala y Tito Afuro son las 2 personalidades más fuertes del país. Y Narrala, la debilidad de Narrala que no tiene estructuras de política, no tiene estructuras armadas, no tiene un partido político, ni tiene una estructura. Y se va a aliar si se alía con el Partido Liberal, no le va a ir muy mal, porque el Partido Liberal tampoco tiene las estructuras organizadas. Precisamente los partidos son fuertes cuando tienen estructuras fuertes y dinámicas, y eso no lo tienen. Las únicas 2 estructuras que existen dinámicas y con fuerza son las estructuras del Partido Nacional y la estructura del Partido Libre. Las otras estructuras son débiles, por así decirlo. Libre, a pesar de todo, de contradicciones entre el caciquismo de Mel versus los neodirigentes como Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez, no deja de ser un partido pues con planteamiento político, con cierto nivel de oposición y cierto nivel de articulación en las regiones. Entonces, de una u otra manera, tiene más liderazgos colectivos, pues de una u otra manera. Acá hay un caciquismo que impone la cabeza, pero tiene con quién hacer el trabajo, con Racel Tomé, tiene Juan Barahona, tiene mucha dirigencia regional fuerte, mientras que don Luis Zelaya, los liderazgos del Partido Liberal están bien desgastados, y más bien no puede sumar a una alianza, pero no va a ser un determinante, pues. Entonces, aquí la única alianza que puede volver a pegar es la alianza tradicional, donde Narrala
y el Partido Libre se aliaron, ¿va? Y si salía el Partido Libre va a sumar un poco más, ¿va? Pero no va a ser como que va a determinar el resultado, ¿va? Entonces, el que quiera aliarse, el que quiera votos bastantes para en una alianza con estructuras, va a ocupar a Narrala. Narrala ocupa Libre y Libre ocupa a Narrala. ¿Y usted cree que se inscriba el Partido Salvador de Honduras? O que lo inscriba. Puede ser que se inscriba, pero de nada sirve, es un partido persona, ¿va? No es un partido, no es un liderazgo colectivo, es un partido en la persona de Narrala. Inclusive Narrala cada vez que crea un partido aparece con amigos nuevos, ¿va? Y se deshace de los amigos anteriores que tenían el partido anterior. Entonces Narrala él es el narcisismo que tiene él en su figura política y en su personalidad, le inhibe a él poder hacer un trabajo más sistemático. Él cree que el partido lo va a construir a través de redes sociales, ¿va? Y eso todavía no estamos a ese nivel de que las redes sociales convoquen. Las redes sociales alegran y generan la noticia falsa, la polémica y todo eso, pero no va a determinar un resultado electoral todavía. Va a incidir, pero no va a ser determinante, ¿va? La red social. Correcto. Y doña Xiomara, don Marvin Ponce, según su criterio, puede todavía ser parte o ser la cabeza de esa alianza de oposición. Doña Xiomara es la familia Zelaya, doña Xiomara es Mel, ¿va? Entonces, el gran elector es Mel, y entonces el que ponga a Mel va a poner, si Mel pone a Juan Barahona sería el fuerte. Si Mel pone a Jorge Cari sería el fuerte. Y Mel ahorita pone a Xiomara va a ser el fuerte. Entonces ahí básicamente el que decide Mel es el que tiene la fuerza, ¿va? Porque Mel es el gran elector en el Partido Libre, ¿va? Sí, a lo interno sí, pero yo le hablo ya en una alianza. ¿Podrían considerar Luis Zelaya o el candidato que quede del Partido Liberal, el mismo Salvador Narrala, poder llevar a Xiomara a la cabeza? A Libre le va a costar que le den la conducción de la alianza, ¿va? Hay algunos temores de que el Libre conduzca a la alianza, una que los gringos no están motivados a que siga Mel en el poder, que creen que si llega a Xiomara va a ser el Libre que va a gobernar. Entonces todo el mundo va a querer utilizar la alianza para ir a querer sacar ventaja, y la desventaja de Libre es que Libre es Mel y creen que la figura de Mel es nociva para gobernar desde el punto de vista de los partidos que lo acompañan, y en segundo lugar con esa cantaleta de que Mel, los gringos no lo van a dejar gobernar otra vez. Sí, pero al interno de Libre, don Marvin, también surgen nuevas candidaturas que, mire, yo le voy a decir, no es como en otras ocasiones. Está el caso de don Wilfredo Méndez, don Carlos Eduardo Reina, que han hecho un trabajo importante. No tienen nada, no tienen nada ellos. Ellos han hecho unos medios y todo eso, pero estructura no tienen. Tienen liderazgos tal vez en San Pedro y todo eso, pero no, ya la estructura de barrio, de colonia, el colectivo de barrio, no lo tienen, ni le va a dar tiempo de hacerlo, ni tienen la plata para hacerlo. Entonces ellos, el Libre por muchos años, muchas décadas, muchos años más todavía va a seguir dependiendo de la mano de Mel. Entonces Wilfredo fue un buen muchacho, viene del Pino, un hombre de centro derecha, y lo mismo que Carlos Eduardo Reina, liberal de cepa. Entonces no confían todavía en ellos, creo que va a ser difícil que si no tienen el respaldo de Mel puedan ir más allá de ser segundo y tercer lugar. No les alcanza el tiempo, ni el liderazgo, ni las estructuras, sobre todo el COVID ya los sacó de la agenda a los candidatos pequeños, porque no han podido hacer campaña en 3-4 meses. Uh-huh. Y no han podido hacer estructuras, entonces ya el COVID los sacó de agenda. Inclusive las elecciones internas van a ser bien complicadas que se den, y si se dan van a ser en condiciones muy delicadas, porque la gente ahorita más bien va a correr a los políticos ahorita a muchos lugares, y ya van a hacer campaña política después de lo que va a quedar de la etapa post-COVID. La gente ha estado encerrada, ha estado reflexionando, ha estado analizando. Primera vez que el pueblo hondureño se encierra 100 días por esta pandemia, y los resultados de este escenario, de este ejercicio de educativo, reflexivo, todavía no se saben, y lo más seguro es que va a ser antisistema político. Sí, ahora, fíjese que yo comparto ese criterio de que los que no trabajaron a tiempo no van a poder tener capacidad de poder inscribir una corriente, pero surgen nuevos candidatos y candidatas. Don Marvin, en el caso del Partido Liberal, don Roberto Contreras, doña Suyapa Figueroa, con buena aceptación quizás del voto independiente,
pero como dice usted, sin esas estructuras. Entonces ellos que han anunciado sus candidaturas hasta el momento, ¿van a poder, cree usted, formar sus corrientes o van a depender de otras corrientes que ya están organizadas o de otros líderes incluso dentro del Partido Liberal? Mire, el Partido Liberal, el gran referente sigue siendo Carlos Roberto Flores Facuseva, el que maneja la estructura, ¿va? El que maneja la estructura de poder, maneja la representación en el Tribunal de Elecciones, en el Consejo Nacional Electoral, en el tema del Tribunal de Justicia Electoral, en el registro. Carlos Flores es el que maneja las estructuras de poder ahí, ¿va? Entonces, el movimiento que no va aliado con Carlos Flores Facuseva no creo que tenga mucho futuro, ¿va? Y es la debilidad de Luis Zelaya, es haberse peleado con Carlos Flores, ¿va? Y no estar alineado con él, porque todavía ese partido depende de Cacicazgo, ¿va? De Carlos Flores, y quizás quien podría unir a sacar una cosa nueva dentro del Partido Liberal aliado con Carlos Flores sería Yanni Rosenthal, que a Yanni sí le está beneficiando toda esta cuestión del coronavirus, porque ya el otro mes viene, y si le interesa la política y tiene estructuras como poder apoyarse con el gabrielismo y hacer un movimiento más fuerte, ¿va? Que pueda derrotar en José Luis Zelaya y la gente nueva. Pero yo he visto mediciones, don Marvin Ponce, específicamente sobre Yanni Rosenthal, está muy bajo. No sé si todo este proceso que él llevó a cabo con la justicia estadounidense le puede afectar, porque si él creo que en agosto sale, ya en agosto, septiembre estaría aquí, vendría directamente a organizar sus cuadros, que ya tiene una base él, pero vendría directamente a la campaña política. ¿No le va a afectar todo ese problema con la justicia estadounidense? No creo, fíjate que la gente, como él viene más bien, como ya viene de cumplir una pena, ¿va? Ya no viene como delincuente, ya no viene como criminal, ya viene más bien que ya pasó una etapa difícil. La gente todavía cree que los Rosenthal eran buenos, entonces la gente eran buenos y que los despojaron de sus bienes, más bien posiblemente con una campaña de martirologio de Yanni podía conquistar el corazón de los liberales otra vez, porque la gente es bien noble en este país todavía. Correcto. Mire, hablando y si trae plata, ¿va? Si trae plata, los Rosenthal son bien tacaños, ¿va? Si no trae plata, no, a nada viene, ¿va? Y si él quiere, porque yo no creo que alguien que venga preso, después de estar preso, y con el dinero y el reto que tiene Yanni, su principal reto es recuperar el clan Rosenthal a nivel como poder económico y después el poder político, pero algunos consideran que Yanni podía ser un gallo tapado que podía volver a reconstruir el Partido Liberal. Es lo que se ilustra, y he escuchado algunas pláticas y algunos análisis. Sí, no, yo no creo tampoco que él participe. Pero mire, sobre estas candidaturas que emergen dentro de las instituciones políticas, mire, estábamos hablando de las encuestas en un inicio, y quiero compartir con usted esta encuesta que ha surgido de la intención de voto específicamente por Carlos Eduardo Reina entre los liberales. Carlos Eduardo Reina viene del Partido Liberal, dice la consulta. Si él fuera el candidato presidencial de Libre, los liberales votarían por él. 52% de los liberales dicen que sí y un 48% dicen que no. Y hay otra medición, siempre de Carlos Eduardo Reina, de la intención de voto según escenario y partido político donde simpatiza. Si Juan Orlando Hernández compite contra Carlos Eduardo Reina, un 69% de los liberales votarían por Carlos Eduardo Reina. Un 73% de la militancia de Libre votarían por Carlos Eduardo Reina, compitiendo con Jo, ¿verdad? Sí. E incluso un 28% de los nacionalistas contra un 42% de Juan Orlando votarían 42% por Juan Orlando y 28% por Carlos Eduardo Reina. Quizás lo difícil de estas candidaturas es el proceso interno, pero no tendrían mala imagen en un proceso de elecciones generales o alianzas, don Marvin. Sí, no, claro, no, es que si sale un proceso interno, cualquiera que haya en Libre o el Partido Liberal va a ser fuerte contra Juan Orlando Hernández o contra el Partido Nacional. Lo que sucede es que Carlos Eduardo Reina no tienen tierras, pero no tienen pisto, a menos que vendan las tierras y puedan meter dinero en la campaña, y los Reinas son bien tacaños para meter dinero en la campaña. Por eso el doctor Carlos Roberto Reina estuvo 40 años para ser presidente. No le gustaba invertir en política su dinero, sino que quieren que sea con el dinero de otros. Y ahora ya los grupos económicos ahora están haciendo sus propias impuestas para invertir en lo que van a ganar y no lo que van a perder.
Ajá. Y yo creo que Carlos Eduardo Reina es un excelente candidato, uno de los políticos mejor formados del país, de una familia culta y muy noble dentro del Partido Liberal. Ellos se quedaron como liberales en resistencia, él, para su papá, se quedó como liberal, pero siempre fue un hombre de ideas progresistas, don Jorge Arturo Reina. No dudo que Carlos Eduardo Reina estructure un buen discurso, un buen planteamiento y sea un buen candidato. Inclusive mejor que doña Xiomara, a mi juicio. Sí. Pero si no tiene el apoyo de Mel, de nada va a servir que pueda ganarle. Porque hay candidatos que pueden ganar una elección general, pero no pueden ganar una elección interna. ¿Va? Correcto. Es lo que ocurre. ¿Va? Ajá. Y si se unen... Entonces, ahí viene el problema. ¿Va? Y si se unen todas esas fuerzas que andan gravitando dentro del Libre, Wilfredo Méndez, Carlos Eduardo, el doctor Nelson Ávila, ¿podrían conformar una fuerza importante a lo interno de Libertad y Refundación? Sí, no, ellos son importantes y ahí van a... Pero lo que más la izquierda es bien complicada, ¿verdad? Cuando hay divisiones y peleas de poder, más bien se divide y se ahuyenta más bien a la hora de los torneos generales. Entonces el perdedor a veces se queda muy resentido, entonces tienen que saber manejar muy bien los haces para mantenerse fuertes, ¿no? La única forma de que el Partido Nacional pierda el poder, según lo que yo veo, con un candidato como Tito Afura o Mauricio Oliva, podría ser por la vía de una alianza de todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque a pesar de toda la discusión de la corrupción, del narcotráfico que se ha dado en estos 12 años de gobierno, donde el Partido Nacional sale muy mal parado, al final ellos tienen sus estructuras y también hay una cuestión que muy poco se analiza, el nivel de impacto que tiene Juan Orlando Hernández en los niveles más bajos de la población, donde la gente más pobre es la que ha recibido el beneficio del gobierno de Juan Orlando con los programas de vida mejor que han sido muy fuertemente dirigidos a los más pobres, ¿va? Entonces esa gente no, por eso es que no deja de ser que el voto rural siga siendo un voto determinante para el Partido Nacional y donde si el Partido Nacional estructura una estrategia muy fuerte en San Pedro Sula, va a ser difícil que le ganen solamente aliados todos, ¿va? Y que se alíen todos va a estar complicado, pero es la única forma como pueden ganar, es aliando de todos, una gran coalición contra el Partido Nacional. Sí, le consulta también nuestro compañero Carlos Paz, que ya lo tenemos a través de la videollamada. Don Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. El audio, don Cristian y Ronald, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Marvin Ponce. No. Buenas tardes, hermano, un placer saludarlo, Carlos. Le escuchamos, don Carlos. Don Marvin, sí, don Marvin, ¿por qué los partidos de oposición, en este caso Partido Liberal y Partido Libre, tanto precandidato a la presidencia, por qué no hacen una fórmula, digamos, el Partido Liberal o en Libre 4 candidatos a la presidencia o aspirantes a la presidencia para enfrentar al Partido Nacional en el poder? ¿Qué percepción se da de ese montón de movimientos? Bueno, lo que más detiene la posibilidad de una alianza es los exagerados protagonismos que hay en todo, ¿va? El protagonismo fuerte de Nasrallah, Nasrallah dice que no quiero ser presidente ni voy a ser, ¿va? Pero Nasrallah se le quema la miel por ser presidente, entonces él quiere volver a ser el candidato porque considera que él ganó la elección anterior o por lo menos casi la ganó, ¿va? Entonces si Nasrallah vuelve a ser un candidato, puede ser que la gente que votó por la alianza vuelva a votar por él. Lo que sí va a ser difícil es que Nasrallah apoye a doña Xiomara o Luis Zelaya apoye a doña Xiomara como candidata principal. Si Libre no suelta la candidatura presidencial, difícilmente va a haber una alianza fuerte. Tiene que ceder el Partido Libre para que pueda haber una alianza fuerte con cualquiera de las fuerzas políticas que se articulen, porque puede ser que resurja esta señora Díaz Figueroa, que resurja el mismo Luis Zelaya, pero si no le dan, si el Libre insiste en que doña Xiomara sea la candidata, no va a haber alianza. Sí. Finalizo, don Marvin, con esta consulta. No sé si nuestro compañero Carlos Paz tiene otra consulta, pero le pregunto sobre el proceso de elecciones primarias. ¿Qué es lo que se está jugando en estos momentos? ¿Quién quiere y quién no quiere elecciones primarias? ¿Vamos a tener obstáculos para que se desarrolle este proceso en base a los intereses de los políticos? Mira, ahorita hay dos tendencias que se escuchan en la política. Una es
que las elecciones tienen que ir para no romper el calendario histórico electoral, ¿va? Eso implica que habría que pasar esta pandemia para iniciar una campaña política, lo cual sería bastante complicado. Serían unas elecciones primarias muy bien golpeadas y que el ánimo de la gente no va a estar muy dinámico, pero de una u otra manera va a ser el único escenario que va a haber para que puedan los candidatos, los partidos políticos saldar sus problemas internos para poder sacar sus candidatos para las elecciones finales. Y la otra tendencia, que algunos partidos y algunas personalidades están hablando también de una posible constituyente, ¿va? Que inclusive algunos creen que el Partido Libre les interesa, por lo menos a nivel de cúpula, el Partido Libre le interesa una constituyente porque considera que con el contexto actual no hay condiciones para que el Partido Libre llegue al poder en el corto plazo, y que esos 2 años o 1 año, no sé cuánto tiempo le darían a una constituyente, le serviría de oxígeno para poder recuperar fuerza y poder preparar mejor para la elección de una elección general. Entonces, esos escenarios, recuerde que hay un fuerte diálogo entre Mauricio Oliva y Manuel Zelaya, ¿va? Y que si eso se convierte en una alianza partidaria, esos podrían decidir el futuro político del país e incluso romper las elecciones internas. Y usted puede ver la actitud de doña Liz y doña Ruiz Moncada, generando crisis, ¿va? Por el tema del censo electoral, cuando el tema del censo electoral se está planteando que se va a arreglar, pero ella prácticamente de ahorita está poniéndole trabas a que no va a haber una convocatoria al proceso electoral si no hay un censo depurado. Y eso pues tenemos más de 40 años de andar con el mismo censo, ¿eh? Y hay razón de que hay que cambiarlo, pero también ella como la presidenta del Consejo Electoral no puede interrumpir a decir que no va a haber elecciones internas en marzo, ¿va? Porque eso sería prácticamente que sería se podía elegir que es una línea libre de que no hagan elecciones internas más. Sí, don Carlos. Disculpe, sí. Marvin dice una alianza Manuel Zelaya Rosales, Mauricio Oliva para una constituyente. Eso significaría sacar al Partido Liberal del juego político de ese constituyente que ha manifestado oposición rotunda. ¿Existe esa posibilidad de esa alianza Zelaya, Mauricio Oliva, o ya está? No, eso se viene venido diciendo en los medios de comunicación. Algunos políticos han planteado eso. Algunos que están en la oposición muy débiles se sacan a la luz de que Juan Orlando quiere seguir, que no van a haber elecciones internas. El presidente Hernández ha dicho claramente que él ya no va a seguir, que su partido ya no lo va a postular, ni él se quiere postular. Entonces, lo que claramente está definido es que hay 2 corrientes fuertes del Partido Nacional que van a disputarse el poder para ver quién es el candidato. Pero si hay una estrategia que permita una alianza entre las grandes fuerzas del Congreso, posiblemente pueden cambiar las cosas. Aquí en este país todo se ha hecho, pues cuando se ha querido irrumpir el proceso democrático, lo han hecho varias veces, hasta golpes de Estado han dado. Entonces, lo que sucede es que ahora se ocupan 2/3 partes para tomar una decisión de ese tipo. Ahí eso había que ver si hay condiciones para eso, pero eso se rumora, Carlos, no es una realidad, pero se rumora fuertemente, ¿va? Esos puentes de entendimiento de Mauricio Oliva también están determinados por esos puentes de entendimiento con Libre, y que pueden ir más allá de una alianza meramente congresil a una alianza política de mayor nivel para poder correr el calendario electoral. Y de los 2 candidatos nacionalistas... Y para Marvin Ponce... Sí, don Carlos, le escuchamos. Para Marvin Ponce, ¿qué le conviene al país? ¿Seguir en esta crispación o que se den esas alianzas? No, para mí el país debe seguir el proceso democrático normal, debe ir a elecciones primarias. Yo lo que diría que podría hacerse un esquema diferente, ¿va? Que para mí las elecciones primarias, para mí, ¿va? Pero no es ni mi partido, ni una decisión ni del gobierno, ni nada, pero que mi posición personal, que las elecciones primarias deben correrse para el mes de mayo, para que haya más tiempo, para que pasemos todo este año manejando la pandemia y que el otro año se convierta en un año político, ya por lo menos a ver que hayamos salido de estas emergencias, de estas crisis, de este problema, ¿va? Para mí sería prorrogar de marzo a mayo las elecciones primarias y mantenerlas para noviembre las generales, pero es la única
estrategia que se me viene a la mente, porque para mí va a ser complicado que ya en septiembre, octubre, ande la gente en campañas políticas y la gente muriéndose de hambre, sin empleo, las empresas desarticuladas, mucha gente en los hospitales, y a ver cómo vamos a estar todavía para el mes de septiembre y octubre, y políticos sacados a piedradas de los barrios y colonias, y entonces quien va a ganar ahí es el político que tiene más dinero, que va a poder pactar en los grandes medios de comunicación y invertir en redes sociales y hacer clientelismo político. Entonces los políticos pobres no van a poder tener opción a postularse. Sí, le decía a don Marvin, hoy sí ya para finalizar, lo que sucede dentro del Partido Nacional, que poco se habla en estos momentos, solo de Mauricio Oliva, que es el que ha tenido mayor actividad, está escondido don Papi a la orden, pero ¿se va a dar la candidatura de don Arias Fura o se va a dar un consenso, quizás una candidatura única, o quién es el candidato que va a recibir el espaldarazo de don Juan Orlando Hernández? Mire, a Oliva le han dado todo, el partido de Mexicano le ha dado todo el poder desde el Congreso para que articule su movimiento. Con dinero del Congreso Oliva opera con su movimiento, y por eso muchos, Toño Rivera, Mayo Pérez, Zambrano, que son de los equipos cercanos del Congreso, están en ese movimiento, porque ya hay billete, y ahí se articula una propuesta electoral fuerte, que es la de Mauricio Oliva. Pero el poder mediático y el poder de masas que tiene y de perfección que tiene Tito Fura, difícilmente lo van a quitar. Entonces ahí aunque vayan elecciones internas, va a ser difícil que le ganen a Tito Fura, por lo menos de tú a tú. Tito Fura, su debilidad es que tiene falta lugares que no lo conocen todavía, que no tiene que ir a conocer, que tiene que ir a intentar en la campaña. Pero él fácilmente se adapta a la gente, y la gente se adapta fácilmente a él. Además, Tito Fura tiene la característica de ser un outsider dentro del mismo Partido Nacional. Él no anda inaugurando obras, anda escondido, como dice, pero Tito es un gran trabajador, y esa es una cuestión que le caracteriza, y hasta ahorita no ha sido acusado por actos de corrupción. Entonces, la tendencia, cuando yo miro encuestas y miro opinión pública, la tendencia es que la candidatura, si Tito se mantiene firme, sería él el candidato dentro del Partido Nacional. Muchas gracias, don Marvin. Si no hay más consultas por parte de don Carlos Paz. No, Ramón, solo agradecerle a nuestros radioescuchas y a los que nos ven en Facebook Live, y a don Marvin Ponce por compartir en Cuarto Poder. Gracias, don Marvin. Gracias a ustedes, un placer saludarlos desde aquí en el Cuarto Poder. Muy bien, don Marvin Ponce, asesor presidencial. Habla desde afuera, don Carlos. A veces es difícil hablar desde el interno de los partidos políticos por los compromisos que se tienen o por el sentimiento también que tienen los que opinan y que pertenecen a una institución política, y lo dice don Marvin Ponce de manera clara. Hay candidatos que no tienen opción, y dentro del Partido Nacional, pues si se da la candidatura de Papi a la orden, sería prácticamente un candidato que pues aplastaría prácticamente, según lo que dicen las mediciones, a don Mauricio Oliva Herrera. Pero bueno, hay que esperar qué pasa con este proceso de elecciones primarias. Don Carlos. Yo comparto con usted, Ramón, y para nuestros radio escuchas, que en Libre en particular, las cuatro corrientes deberían de convertirse en una sola fuerza política para la competencia electoral a la candidatura oficialista de doña Xiomara, si quieren tener impacto, y también la disputa de cuotas de poder. Los movimientos electorales solo son cuotas de poder. Y también medir los candidatos oficiales si tienen el liderazgo y la fuerza política económica para enfrentar al candidato del adversario. Sería mi opinión, Ramón. Como dice don Marvin, el que es pelado y el que es cuña, no le va a ir muy bien en este próximo proceso, porque sí va a haber una guerra económica dentro de ese proceso político, y el que tiene el poder en estos momentos pues va a tener mucha ventaja en eso, don Carlos. Y eso de las alianzas que usted dice, mire, es una importante medición. Si no hay capacidad de unirse a nivel primario, y lo mismo el Partido Liberal, varias candidaturas que andan convergiendo ahí tienen que unirse también. Si no existe esa capacidad, y si lo que existe es un ánimo de notoriedad, pues no va a haber capacidad tampoco para formar alianzas a nivel general. Se nos fue el tiempo, don Carlos, un placer saludarle a la distancia. Nos vemos a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión, CHTV, y mañana en Radio Globo a partir de las 4 de la tarde. Este es Cuarto Poder.
Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.